La hora 8:51. Recién hablábamos con Natalia Sancha, corresponsal del diario El País en Beirut. Nos vamos muy cerquita porque ahora estamos en contacto con Israel. Allí Jorge Diener es director de Relaciones Internacionales de Hadash, la organización que representa al hospital homónimo que cuenta con 2 sedes en Jerusalén. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, aquí estamos. Y bueno, siguiendo lo que pasa en el mundo y también viendo el rol de los argentinos en el mundo. En este caso, allí en el Centro Médico Hadash han comenzado un ensayo clínico a partir de un medicamento, Camostat Mesilat, que en Japón se utiliza para tratar la pancreatitis. Podría ser, dicen, un abordaje terapéutico revelador frente al COVID-19, ¿verdad? Así es, nosotros empezamos este experimento hace 2 días bajo liderazgo de nuestro director de investigación médica, el profesor Eyal Millani, quien con su equipo partieron de la hipótesis de que este medicamento, a partir de resultados que se han encontrado en el tratamiento de la pancreatitis, tiene la posibilidad de inhibir la infección de las células sanas en el tejido humano. Y eso significa que, básicamente, que lo que puede hacer en este caso es que el virus no ataque las células sanas y de esa forma detener, en los casos que todavía no llegaron a una situación de coronavirus agudo, que se pueda frenar de forma efectiva el ataque del virus sobre estas células, que es lo que producen después la insuficiencia respiratoria a partir de los pulmones, que se van deteriorando y que permite entonces la entrada de bacterias. Con lo cual es un desarrollo muy diferente a los que se han usado hasta ahora, porque no ataca la parte sintomática de la enfermedad, sino que va directamente a detener el proceso en la mitad de la evolución que tiene el virus, que va creciendo dentro del cuerpo del paciente. Uh-huh. Lo que ustedes están buscando, en definitiva, es ver si hay un procedimiento corto, con impacto fuerte sobre las personas en recuperarse del COVID-19, ¿verdad? Exactamente, esto va a tener un impacto, esto tiene un impacto doble, que creo que es lo más interesante también que puede permitir no solamente a los pacientes, sino a los sistemas de salud en general. Uno de los problemas que se habla constantemente en todos los lugares del mundo es cómo evitar el desborde de los hospitales y de la falta de camas y de respiradores y de equipamientos necesarios para atender la masa de casos agudos que llegan a los hospitales. Y justamente este tratamiento, más allá de poder también frenar la evolución de la infección dentro del paciente, también frena el flujo de pacientes a las unidades de terapia intensiva de casos más agudos, que es lo que también provoca este desborde de las instalaciones de salud. Y por eso también esperemos que en los próximos días podamos empezar a dar noticias de qué resultados está dando el experimento, porque creo que si va a dar resultados positivos vamos a estar en una situación que va a dar mucha esperanza tanto a cada paciente como a la situación epidemiológica en todos los países. Bien, te pregunto, la información que vengo siguiendo dice que hay una situación muy compleja con los barrios judíos ultraortodoxos. Cuando se dan situaciones como las que se están dando, yo he visto inclusive algunas imágenes bastante fuertes, diría, en donde el ejército ha tenido que intervenir fuertemente allí. Hay que decir o señalar ante la audiencia que quien estaba a cargo del Ministerio de Salud era justamente un representante de esa comunidad ultraortodoxa. ¿Qué pasa cuando se debe actuar o intervenir médicamente con esos grupos? No, bueno, vamos a ser así. En todo el mundo hay ciertas comunidades y grupos que les ha costado más al principio entender la necesidad de la cuarentena. Hoy en día es una situación que está bajo control. El ministro de Salud pertenece a uno de los partidos ultraortodoxos de Israel y ha sido muy buen ministro de Salud. Justamente él indicó a su propia comunidad seguir las reglas de la cuarentena desde el principio, pero bueno, hubo como algunos grupos que no lo siguieron al principio
que después sí se controló, y de hecho, bueno, todo el equipo del Ministerio de Salud de Israel es, de cierta forma, podemos decir, responsable y en el buen sentido de la palabra, de tener en general en Israel una situación, podemos decir, en comparación con otros países, bastante bien contenida, cuando uno ve que el número de fatalidades es alrededor del 1% en relación al número de infectados, lo que nos pone muy cerca de los lugares donde el control ha sido mejor. Claro. Y por eso podemos decir, bueno, sí ha habido algunas situaciones, pero hoy en día se puede decir que están controladas. Hay un nivel más alto de infección, que también tiene que ver con el tipo de vivienda, el tipo la cantidad de familias numerosas que se encuentran en estas comunidades, que producen también una incidencia más alta del contagio. Claro. ¿Cuándo empezó la cuarentena y cuándo empezó el control, que debe haber sido básicamente en el aeropuerto de Tel Aviv, verdad? Sí, bueno, en Israel la verdad que Israel en ese sentido fue bastante líder en ser uno de los primeros que hizo un cierre casi completo de las fronteras en el principio. Estamos hace prácticamente 4 semanas atrás, se empezó primero a cerrar las fronteras con los países donde ya había una epidemia generalizada, como fue en su momento Italia, porque China al principio, y después otros países de Europa en general, hasta que se fue ampliando a todo el mundo, pero no de forma lenta, fue realmente muy rápido, lo que le permitió a Israel de esa forma contener la importación del virus. Una vez que se contuvo la importación del virus, siguieron todavía llegando algunos vuelos, pero finalmente toda la gente que fue llegando, que fue muy pocas a la que llegó, que eran básicamente ciudadanos israelíes que estaban en otros países del mundo, que fueron retornando, van directamente, ya hace más de 2 semanas, van directamente a hoteles designados para los que tienen que estar en cuarentena obligatoria por 2 semanas, para también garantizar que la cuarentena se respete al 100%, para justamente evitar la importación del virus. Claro. Lo que sí después hubo que tomar todas las medidas para hacer la contención del contagio dentro de la comunidad, que es lo que se sigue haciendo de forma muy estricta, como se está haciendo también en Argentina y en otros lugares del mundo. No hay muchas alternativas para evitar el contagio en este momento que a través de la cuarentena evitar la dispersión del virus a través del contacto entre la gente. Pero bueno, ya se han estado conversando de distintas estrategias de salida, tanto en Israel como en el mundo, que no son salida y no retorno. No hay retorno, por lo menos por un buen tiempo, pero bueno, una salida progresiva, gradual y lenta en la sociedad y en el retorno a la actividad laboral y económica. Este tipo de experimentos, como el que está haciendo Adasa, son una esperanza muy grande, claro, porque esto es lo que puede permitir que los pacientes, no solamente que se salve la vida a millones de pacientes en el mundo, que de otra forma quizás pasarían a ser casos graves, agudos, y bueno, el nivel de fatalidad en los casos graves y agudos que tienen coronavirus es muy alto. Pero también porque esto significaría que muchos pacientes que no pasan del estadio moderado de la enfermedad, estadio grave, terminan curándose, salen del hospital curados, y cuando uno sale del hospital curados también quiere decir que salen del hospital inmunizados, y eso quiere decir que en el momento que la mayor parte de la población esté inmunizada al coronavirus, es que vamos a poder empezar a hablar de un retorno gradual a una vida más normal, porque como todo virus es lo que hace falta, que tengamos un porciento muy alto de la población inmunizado al virus, hasta que tengamos una vacuna que sea efectiva, que como todos sabemos, pero a esta altura, más allá de los intentos en muchos lugares de hacer atajos para tener una vacuna pronto, van a estar solamente dentro de 1 año, 1 año y medio, que es el tiempo que lleva desarrollar una vacuna. Sí, bueno, desde ya que te agradezco toda la ilustración, vamos a seguir con mucha atención
justamente lo que están haciendo. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias por la ilustración que nos has dedicado, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, a quien escuchamos es al médico Jorge Diener, argentino.